Pues muy buenos días, un gusto tenerte aquí para arrancar esta semana, Alicia. Muchas gracias, Cintia, encantada de estar aquí como siempre, con lunes, con toda la actitud y por supuesto, promoviendo buenos hábitos de alimentación. Buenos hábitos de alimentación. Hoy vamos a hablar acerca de la avena. La avena es un cereal, ¿no? Explícanos un poquito para empezar ahí, pero normalmente, o yo he escuchado, que la avena es casi milagrosa, que sirve para los que tienen diabetes, que te regula el sistema intestinal, que porque es como una escobita que te va barriendo todo. De repente por ahí alguien estaba diciendo que hasta incrementa masa muscular. Explícanos qué es la avena. Fíjate que la avena, como bien mencionas, es un cereal más, ¿no? Es decir, nosotros aquí en México tenemos acceso a varios cereales, ¿no? Prioritariamente, por supuesto, el maíz. Nosotros comemos mucho maíz a través de las tortillas. El trigo, que hablamos la vez pasada, la importancia que se usa en grandes cosas, tiene en la gastronomía una gran aplicación. Y, por supuesto, la avena. Pero déjame decirte, mi querida Cintia, que la avena no es tan consumida en México. Tiene muchos beneficios a la salud, tiene muchos, como también lo tienen otros cereales, ¿no? Pero en relación a lo que tú dices, que es así un alimentazo, sí tiene muchas cosas que ahorita vamos a ver que nos pueden ayudar mucho a nuestra salud, pero queremos desmistificar ese asunto del alimento milagroso, el alimento que tiene superpoderes. O sea, no hay un alimento que cura enfermedades, y este es el caso de la avena. O sea, es muy bueno, contribuye por sus características físico-químicas al manejo de ciertos padecimientos, pero tampoco es un superalimento. Sí. No es un producto milagroso, pero seguramente tiene muchos beneficios para la salud. O sea, ¿qué beneficios tiene el consumir avena para todos aquellos que estamos viendo en este momento del programa? Fíjate, uno de los tantos es el contenido de fibra. Hemos hablado ampliamente que la fibra es fundamental para consumirla. ¿Cuál es el detalle? Que nosotros, para poder cubrir esta recomendación, tendríamos que comer por día de 30 a 35 gramos para tener los beneficios de la misma. ¿Como una taza? No. En fibra, o sea, no cuando tú te comes avena es pura fibra, ¿me explico? Es uno de los componentes. Entonces, esta avena tiene un buen aporte de fibra. Normalmente recurrimos a las fuentes de fibra a través de frutas y verduras. Aquí estamos viendo en pantalla algo que me gustaría que viéramos. Vimos unos hot cakes integrales. Entonces, no nada más, y por eso lo quiero recalcar, podemos obtener esta fibra a partir de frutas y verduras, sino también de los cereales. Y la avena es una excelente opción. Entonces, tú me preguntabas, ¿qué beneficios podemos tener? Bueno, cuando estamos consumiendo fibra, como decía Cintia, es un elemento que nos va a ayudar muchísimo a mejorar el tracto gastrointestinal. El estreñimiento, que es un padecimiento actualmente muy frecuente, está relacionado definitivamente, por ejemplo, al cáncer de tubo digestivo, principalmente de intestino, ¿no? Entonces, nos va a ayudar en eso, nos va a ayudar a mejorar los niveles de grasas en sangre, principalmente el colesterol. El colesterol es enemigo de una buena salud cardiovascular. Entonces, el colesterol, el consumo de avena nos va a ayudar a esto. Ahora, ojo, amigos, no porque nos comemos un platito a la semana, no, no. Claro. ¿Sí? O sea, nos estás diciendo que si es algo que se tiene que consumir 35, ¿cuántos gramos? No, 35 gramos de fibra. De fibra, que puede ser avena, trigo, diferentes frutas, ¿no? verduras. Frutas y verduras. Entre frutas y verduras. Entonces, a ver, y ya nos dijiste que puede servir como para enfermedades cardiovasculares, para regular el sistema digestivo, pero ¿cómo nos conviene comérnosla? ¿Cruda o cocida o en hot cakes como lo estábamos viendo en la pantalla, que se ve muy apetitoso, espolvoreada en la frutita? ¿Cómo? Fíjate que aquí depende de la creatividad. En México la manera de consumirla es más bien en desayunos y cenas. Nosotros las consumimos con yogur, los consumimos con fruta, las podemos agregar en un licuado, leche, ¿no? También con la leche, por supuesto. Y bueno, también se consume el agua de avena, ¿no? Es una de las formas más, pero tiene como un poquito menos de aplicación a nivel gastronómico que, por ejemplo, un maíz que lo encuentras, bueno, desde la ensalada, en fin. Entonces, la avena tiene una fuente muy importante de su consumo, es la panificación. Por ejemplo, en galletas, en panes, ¿no? Entonces ahora, en lugar de usar harinas refinadas únicamente, se adiciona avena y esto, bueno, nos da un efecto muy benéfico. Oye, Alicia, tú nos dices que la avena es un cereal, pero si uno va al supermercado,
ve estos pasillos enormes, llenos de cereales de arriba para abajo, el Choco Chiquis, así de varios nombres, ¿no? Ah, eso es muy bueno. Y tú bien nos dices que la avena es uno de los cereales menos consumidos. ¿Qué diferencia hay entre estos Choco Chiquis y las avenas? Porque ejemplo? los chiquis normalmente pueden ser de maíz o pueden ser de trigo. O sea, es otra no cosa. todo, sí, o sea, no todo es avena, ¿vale? Sí. Hay algunos que específicamente son de avena, pero son los menos. Entonces, vamos a consumir avena también. Ahora, algo que hemos hablado mucho en la alimentación, o sea, no nos centremos a un solo tipo de fruta, no nos centremos a un solo tipo de carne, no solamente un tipo de cereal, Claro. combinémoslo. Es una clave importantísima para una buena alimentación. Es decir, si yo quiero combinar mis cereales, hoy como trigo, mañana como maíz, en diferentes versiones, como avena, e insisto, está en las galletas, en los productos de panificación, incluso hay pasteles que hacen los señores, muy buenos. Oye, está muy ¿no? bueno. Oye, Alicia, Sí. y entonces también con lo que platicábamos justo hace ratito, ¿quiere decir que entonces la avena me hace subir de peso o no? Mira, la Chan, avena chan, chan. tiene... Bueno, la avena tiene un efecto saciante increíble. La fibra, dentro de sus tantas ventajas, recordemos que nos hace tener una sensación de plenitud. Entonces yo, si estoy comiendo alimentos con fibra, que no únicamente tiene la avena, ojo, pero que de manera prioritaria tiene la avena, me voy a sentir con mayor saciedad. Entonces va a desplazar a otro tipo de alimentos. Por eso es fundamental. Ayuda a la salud cardiovascular, prevención del cáncer, ¿me explico? Control de peso. Ahora, ojo, aquí quiero ser muy contundente. Como cualquier alimento, no lo podemos consumir en cantidades elevadísimas. Porque, me encanté que las tortillas, Alicia habló de que las tortillas tienen calcio muy buenas, a comer tortillas, ¿no? A comer avena como locos, a comer... Sí. No, todo tiene un equilibrio en nuestra alimentación. Entonces, la avena, como cualquier alimento, puede formar parte dentro de nuestra alimentación en una cantidad adecuada. Okay. Claro. O sea, no vamos a comer de desayuno, comida y cena, colaciones, ¿no? De lunes a domingo. O sea, pero tiene muchos beneficios. Yo de verdad los invito a que consuman avena, excelente. Pero, ojo, ahí les va una recomendación. Que no vaya llena de azúcar. Aquí mi amigo Quique nos estaba diciendo el chocochiquis, ¿no? El chocochiquis. ¿Qué tiene el chocochiquis? Pues 3 tazas de azúcar. Eso. Y una de arroz, ¿no? Exacto. Exactamente. Claro. Entonces muchas veces encontramos que la cereal es de verdad que tiene propiedades muy adecuadas para nuestro organismo, pero le metemos azúcar. O por ejemplo, ¿no? Claro. Vamos a agarrar un plato de fruta, pero así como de 4 porciones, le vamos a poner avena, pues ¿y por qué no? Pues una miel, ¿no? Entonces le ponemos, cuidado con eso, las cantidades crema batida. No, bueno, eso ya es O jarabe de fresa. y con chispas de chocolate. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en las cantidades de fruta, en las cantidades de los jugos que estamos consumiendo. Y bueno, no comer este alimento tan adecuado con altas cantidades de azúcar. Esa sería una recomendación. Claro que sí. Muchas gracias, Alicia, por estar con nosotros, por Gracias. iniciar la semana. Buena semana y a comer bien. Claro que sí, que tengas...